Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como dije antes de este corte comercial, vamos a tener una entrevista súper interesante porque es un tema del que pocos tenemos dominio, ¿ok? Y es un tema del que se tienen como muchas incógnitas, muchas interrogantes y que la gente no lo entiende mucho porque no se habla de él a nivel comunitario, ¿verdad? Y además porque toca un tema delicado, que es el cáncer, los carcinomas, los nódulos, etcétera, etcétera, ¿no? Son, cuando nos hablan del cáncer o de cualquier tipo de tumor, uno se inquieta y trata como de alejar como que, ¿por qué a mí? Y entonces uno empieza como con un drama que es lógico, que es de sentido común, ¿no? Pero sobre todo la gente le tiene mucho miedo al tratamiento y a veces hemos oído, por supuesto, lo que dice que es peor el tratamiento que el mismo cáncer. No, eso no es verdad, casi nunca es verdad. Hay unas condiciones que tiene el paciente en las que sí puede ser. Ya nos hablará nuestro especialista más adelante porque tenemos con nosotros al doctor Herrera, ¿ok? A quien hemos traído a nuestro programa porque queremos como profundizar un poco en el conocimiento de la radioterapia principalmente como tratamiento para diversas enfermedades, ¿verdad? No solo el cáncer. Ya nos explicará un poco más a fondo. Y también porque al ser el mes de la salud femenina en el cáncer de mama, pues es un tema muy importante porque también hay muchas alternativas de tratamiento con la radioterapia que son muy buenas y muy seguras en este sentido. Y sobre todo, la idea, amigos televidentes, es quédense con nosotros durante esta entrevista porque van a conocer lo que es la radioterapia. O sea, nosotros no tenemos como idea, creemos que eso es que te irradian y te destruyen las células y a todo el mundo que yo le hablo de radioterapia lo ve como algo con mucho miedo y hay muchos avances y hay mucha tecnología detrás de la radioterapia y eso es lo que vamos a ver hoy con el doctor Herrera. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Miguel Ángel, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues yo siempre me siento muy contento cuando vengo aquí a hablar un poco con ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Y nosotros muy honrados de tenerlo aquí porque de verdad que siempre es una experiencia de conocimiento tenerlo aquí con nosotros. Sí, realmente es un verdadero placer. Muchas gracias. Entonces, doctor Herrera, para que la gente sepa como qué es la radioterapia y por qué se usa. O sea, y si es verdad que es peligrosa, que no es peligrosa. O sea, desarrolla un poco esto porque es como la gran pregunta que tienen los televidentes. Sí, bueno, mira, sabes que el uso de radioterapia, de las radiaciones, ¿verdad? El uso de las radiaciones a veces es malinterpretado porque las personas cuando se le habla comúnmente de radiación entiende que es una bomba o es algo que hace daño en términos colectivos. Se va a Chernobyl, en pocas palabras. En otras palabras, porque eso es la historia eso es lo que nos ha enseñado en la historia y es lo que comúnmente uno aprende en las escuelas, hasta en la universidad. Uno ve esas historias pues, y uno entiende que radiación realmente es algo muy dañino. Y no es mentira, porque las radiaciones realmente pueden generar severos daños a la salud cuando son mal utilizadas o cuando innecesariamente estamos expuestos a radiación. Y antes de comenzar, me acordé que justamente hoy en la consulta un muchacho joven me ha preguntado, luego de llevar a su familiar a la consulta, doctor, yo puedo estar aquí en este área o puedo estar con mi mamá porque dice que las radiaciones generan infertilidad. Y es entendible porque realmente sí, las radiaciones pueden generar infertilidad, pero vuelvo y repito, cuando se ha producido una exposición excesiva de radiación sobre las gónadas específicamente o sobre el tejido reproductor, tanto en el hombre como en la mujer. Pero en el término que nosotros utilizamos la radiación, en el caso de la radioterapia, las radiaciones no son dañinas y como tú lo decías muy bien al principio del programa, pues que ahora mismo son procedimientos y son tratamientos muy seguros, tanto para el mismo paciente como para el personal que opera con ella. Claro. Entonces, y el concepto es interesante porque ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es una modalidad terapéutica donde se aplica radiación ionizantes capaz de destruir células tumorales y reducir lo que es, cuando damos clases siempre le enseñamos reducir tumores o reducir el cáncer.
Una célula maligna o una célula tumoral generalmente no tiene el mismo comportamiento que una célula sana, y eso lo vemos porque el comportamiento de una célula tumoral es a la tendencia al crecimiento y a la multiplicación excesiva de ese tejido que no debe estar allí. Entonces, esa tendencia al crecimiento excesivo es lo que nosotros tratamos de atacar frente a las radiaciones para que puedan recuperar. Si me dice, bueno, pero está bien, cuando tú atacas células con radiaciones, esas células enfermas, también atacas a las sanas. ¿Qué pasa? Si vas a matar las células enfermas, también mata las células sanas. Y es cierto, pero la posibilidad de la célula sana es recuperarse mucho más rápido que las células enfermas, y aparte de eso tiene mejor tolerancia. Claro, ¿y la radioterapia es específica o es inespecífica? O sea, por ejemplo, la gente dice que cuando es un poco en base a lo que tú decías, porque la gente dice, cuando a uno le aplican la radioterapia, se destruye todo tipo de células, sí, ¿no? Entonces, que por eso a veces es peor el tratamiento, pero yo creo que no es así, porque de hecho el tratamiento de la radioterapia se usa porque es muy específico. Específico, sí, ya te entendí la pregunta, sí. Pensé que me hacía la pregunta con relación específico sobre una enfermedad determinada. No. Ajá. Mira, los tratamientos en cáncer, en oncología, son muy variados. Está la cirugía, está la quimioterapia y está la radioterapia. Exactamente. Dentro de otros tratamientos que lo maneja la oncología médica, pues está la inmunoterapia, está la terapia dirigida, que no vamos a desarrollarnos porque si no, no iríamos, esto sería muy largo. Y porque a veces se usan combinadas incluso. Sí, ¿no? Sí, claro, exactamente. Entonces, la radioterapia es puntual sobre un tejido que nosotros queremos irradiar. No es un tratamiento sistémico, o sea, yo no hago un campo de irradiación que, por ejemplo, te irradie todo el cuerpo. Hay procedimientos que se irradia todo el cuerpo, efectivamente, pero esa irradiación es para otras cosas, por ejemplo, como para la supresión en caso de un trasplante o caso de cualquier otra condición que nosotros queramos beneficiar a las personas. Por ejemplo, si yo quiero irradiar una paciente con un cáncer de mama, que a propósito de esto, estamos en el mes del cáncer de mama, nosotros focalizamos el tratamiento sobre donde estaba la enfermedad o donde hay enfermedad en ese momento, y se irradia solamente esa zona, no se irradia el resto del cuerpo. O sea, por ejemplo, el concepto que yo irradio, por ejemplo, una mama, no quiere decir que se le va a caer el cabello al paciente, o que va a tener diarrea. Exactamente. O que va a tener, porque no hay órgano que estén asociado con ese tratamiento y que por tanto no va a haber un efecto asociado a las radiaciones. Lo que sí pueden haber son efectos secundarios que son propios del tejido de la piel, que va a haber un rash cutáneo, puede haber un eritema, o sea, un enrojecimiento de la piel. Es normal que esto pase, pero es producto del efecto agudo de la radiación. Ahora, cuando nosotros hacemos el tratamiento focalizado, antes, por ejemplo, haciendo un poco de historia, se trataban con campos abiertos, que era un cuadrado donde tú ponías, decía, bueno, el volumen tumoral es en esta zona, y obviamente se irradiaba mucho tejido sano. Ahora no, ahora tenemos múltiples técnicas avanzadas en radioterapia que solamente nos focalizamos sobre el tumor, y la dosis que reciben los órganos sanos generalmente son tan mínimas que las personas pueden hacer su vida normal. Aquellos que trabajan pueden trabajar, aquellos que, por ejemplo, cuidan niños pueden ir a sus funciones de cuidar sus hijos o si tengo una estancia, estarlo sin ningún problema, porque realmente la radioterapia no les genera síntomas que puedan limitar su calidad de vida. Excelente. Y eso me lleva a otra pregunta. Ahorita hablaste de la radiación del cáncer en la mama, ¿verdad? Sí. Porque creo que de las cosas más usadas en el tratamiento de cáncer de mama es la radioterapia. Sí. ¿Por qué es tan efectiva en ese cáncer y es menos efectivo en otros cánceres? Eso es para el público, ¿verdad? Porque pueden tener muchas dudas de eso, porque en unos se usan, en otros no se usan. Claro, pero fíjate, porque fíjate que lo que pasa es que todo depende de la biología misma del tumor, del cáncer. Hay tumores que son muy de mal pronóstico, son enfermedades muy agresivas y que pues lamentablemente no responden lo suficientemente bien como nosotros esperamos en pacientes, como pasa en otras patologías. Sin embargo, esto puede ser también medio confuso, porque yo puedo mencionarte una enfermedad que no quiero mencionar ninguna para que ninguna persona se pueda asustar, ¿verdad? Porque hay enfermedades que, a pesar de su agresividad, suelen ser curativas.
Y hay enfermedades que la tendencia es a la curación, pero también podría ser que no sea curativo. Esto va a depender no solamente del tratamiento, sino que va a depender del organismo mismo, que cómo va a responder ante esa enfermedad, porque hay enfermedades que por más tratamiento que tú hagas tienden a evolucionar a la agresividad. Hay otras enfermedades que por muy agresivas, wow, qué buena respuesta tuvo este paciente. Claro. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente todo va a depender es del organismo. Mira, yo cuando menciono en mis charlas, generalmente yo hablo de que para el tratamiento del cáncer, para curar el cáncer, es importante que los pacientes estén primero bien alimentados. Deben tener niveles de hemoglobina en 12 y el cáncer particularmente hay una tendencia que consume mucho oxígeno y por tanto el paciente está deprivado de una muy buena hemoglobina, pero es producto de su propia enfermedad. Sin embargo, bajo buen requerimiento de alimentación, bajo un buen programa de alimentación, estos pacientes pueden hacer tratamientos bastante buenos que puedan llevar un nivel de hemoglobina y poder tener control de su enfermedad. Para puntualizar algo, fíjate tú que la radioterapia, nosotros como mencionábamos, la radioterapia no se utiliza solamente en enfermedades malignas, también la podemos utilizar en enfermedad benigna. Actualmente en República Dominicana, ya nosotros, de cual participo en ese proyecto, nosotros trabajamos también con las arritmias cardíacas. Y se hace radioterapia sobre el corazón, se hace radioterapia sobre el foco que genera la arritmia. Obviamente esto es un procedimiento que tiene que ser evaluado primero por el cardiólogo que vaya a trabajar con nosotros con relación a lo de las arritmias cardíacas, porque si no, entonces cualquier paciente con arritmia va a hacer radioterapia, no tiene que primero ver si califica o no para un tratamiento con radiación. En el cáncer de mama, puntualmente, el cáncer de mama, el tratamiento inicial es la cirugía. En tumores muy pequeños, muchas veces cirugía y pasa directo a radioterapia. En otros casos, para enfermedades más avanzadas, se hace cirugía, luego se hace la quimioterapia o viceversa, quimio y después cirugía y después la radioterapia. Y tú me preguntabas por qué esta enfermedad por qué la radioterapia se aplica tanto en esta enfermedad. Y es porque la radioterapia, puntualmente sobre el cáncer de mama, ¿verdad?, es lo que determina ya finalmente, después de la cirugía y después de la quimioterapia, que la paciente pueda sobrevivir a su enfermedad. Y realmente la tendencia a la curación en estas pacientes es muy alta. Exactamente. ¿Sí? Es que eso es lo que he visto, el resultado sin que ellas como que se vean muy desgastadas, en el sentido de que claro, normalmente es combinada, entonces la gente cree que la radioterapia es la que tumba el pelo, pero no lo es. Porque en ese punto tan específico como se usan, o sea, porque las personas pueden creer, yo creo que todo el mundo cree que los equipos de radiología son una máquina de rayos X. Sí. Entonces la máquina de rayos X tiene un cono muy grande. Sí, donde sale la radiación. Exactamente, y además tú ves que se te enciende porque tiene una luz, ¿verdad? Que se te enciende una gran parte y la gente pregunta, porque yo en mi centro hay rayos X y todo el mundo pregunta, ¿y todo eso es lo que me...? Entonces el radiólogo dice, sí, pero es un tiempo tan breve al que estás expuesto que no te preocupes, no te pasa nada, ¿no? No es así en el equipo de radioterapia, ¿verdad? No, mira, el equipo de radioterapia, ciertamente el concepto que las personas tienen de que es un cono, de que que se abre, pues es cierto. Lo que pasa es que tienen dispositivos que desde donde sale el haz de irradiación va a haber unas láminas, lo que llamamos nosotros colimadores, y esas láminas están en constante movimiento. Entonces ese movimiento lo que hace es que a medida que sale la irradiación se mueve más rápido o más lento dependiendo la cantidad de irradiación que debe pasar por ese espacio para entregarla sobre el volumen tumoral o el volumen que tú quieres irradiar. Eso se llama radioterapia de intensidad modulada y el concepto es modular el haz de irradiación. ¿Qué quiere decir? Modular la radiación, regularla, que cuando pase por un punto que sea crítico, o sea, tejido sano que yo no quiero irradiar, pues entonces se cierra. Cuando está en el volumen que yo quiero irradiar, pues entonces dura más tiempo abierto para entregar la dosis que sea necesaria. Entonces eso realmente es un rompecabezas y es verdaderamente hermoso verlo cómo se planifica. Muchos que ven eso después dicen, wow, a mí me gusta esto, cómo se planifica, porque realmente es como jugar con un haz de luz
qué es lo que tú quieres iluminar y qué es lo que no quieres iluminar. Que no se ve. Exacto. Entonces, un haz de luz que no se ve. Un haz de luz que no se ve. Entonces es interesantísimo y es muy bueno porque realmente todo esto se planifica sin el paciente en vivo, porque uno hace varias cosas previo con el paciente para poder delimitar el área que nosotros queremos irradiar con una guía tomográfica. Después esa guía tomográfica se fusiona con imágenes dentro del área de tratamiento. Y realmente todo esto es una conformación de dosis, que todo está totalmente computarizado y automatizado, que no va a hacer que el paciente tenga que modificar su respiración, que modificar su talla, que tenga que modificar cosas de su alimentación o, por ejemplo, en el posicionamiento. O sea, que realmente es bastante bueno. Excelente, o sea, porque de verdad que lo que estás diciendo, claro, un haz de luz, ¿no? Eso quiere decir que ustedes tienen controlado tanto la cantidad de radiación que sale como el espectro que abarca. Claro. Entonces, claro, es muy bueno en entrevista saber que el médico radiólogo, en este caso oncólogo radiólogo como lo es el doctor Herrera, tiene muchísima precisión. O sea, no estamos en los tiempos de Marie Curie, ¿verdad? Claro. Sino que estamos en unos tiempos donde los aparatos, y en República Dominicana tenemos una tecnología de punta en ese sentido, de la cual yo no trabajo en ese sitio, pero me siento muy orgulloso de que en los sitios donde se da la radioterapia se tengan unos aparatos excelentes, muy buenos, que no tienen nada que envidiar a los aparatos de fuera, porque son realmente súper específicos y están el tiempo que tienen que estar y sale la intensidad de la radiación que tiene que salir. Y de verdad que es bien tranquilizador saber que ese tratamiento es tan específico. Sí. Mira, y háblame un poco de en qué has usado tú en tu experiencia de radioterapia. Cuéntanos una experiencia, o sea, tipos de tumores y un poco si se usa en otras enfermedades, cuáles pueden ser. Claro, esto evidentemente no es para que el paciente salga corriendo si tiene una cosa, porque tiene que ir al médico antes, ¿verdad? Sí. Pero... No, mira, la radioterapia, bueno, nada, está más destinada que en los tratamientos del cáncer. Ajá. Yo, por ejemplo, tengo mucha experiencia normal, una experiencia todavía joven, porque yo lo que tengo son apenas 8 años trabajando oncología. Pero tengo experiencia trabajando con tumores prostáticos, tumores en cáncer de mama, cabeza y cuello, en todo tipo de tumores, tubo digestivo, pulmón, óseo. Y ahora que estamos en la parte de enfermedades benignas, como es las arritmias cardíacas. Y hay enfermedades, por ejemplo, también que muy probablemente en algún momento, no sé si lo haremos en el mismo centro o será en algún otro, pero también hay radiación para la epilepsia, ¿ok? Para la epilepsia, no, para el Alzheimer. Para el Alzheimer. Y radiación para el Alzheimer. Mira entonces, qué interesante. Estas son cosas que se van a ir dando a largo plazo, y ya la radioterapia, algo que es totalmente desconocido, como tú lo mencionabas, la radioterapia llegará a un punto en que debe ser conocida. Y de hecho en España ha empezado un programa de la especialidad invisible, que lo que se está haciendo es promover lo que realmente hace la radioterapia, porque la radioterapia es la responsable del tratamiento de por lo menos el 85% de todos los tumores que se presentan en los pacientes. Imagínate tú. Se aplica en ese porcentaje en paciente que en algún momento que haya sido diagnosticado de cáncer, bien sea con términos curativos o con términos paliativos. Pero la mayoría de los pacientes que hacen radioterapia tiene un fin curativo. ¿Que genera efectos secundarios? Sí, genera efectos secundarios que no van a limitar la calidad de vida de los pacientes, excepto pacientes que hacen irradiación en cabeza y cuello, que sí van a tener algunos trastornos que van a durar mucho tiempo. Sin embargo, son efectos secundarios con los que el paciente, luego de varias terapias, se puede modificar e incluso que va a restablecer, porque el mismo cuerpo hace que restablezca, como la pérdida del gusto, la salivación espesa. Todo eso se va restableciendo con el tiempo, y producto de ese restablecimiento el paciente puede hacer una vida normal luego de la curación que ha tenido de un cáncer que haya padecido. ¿Okay? Entonces, la experiencia, por ejemplo, otras cosas que hacemos, hablamos sobre el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, tú vas a un urólogo y te plantea la cirugía o te plantea la radioterapia de acuerdo a la condición que tenga el paciente.
Si el paciente decide por hacer cirugía, pues perfecto. Si ha curado, resuelto su problema, pero luego de una recaída, pues puede hacer radioterapia, tiene opciones para tratamiento. Pero también si el paciente va a radioterapia, no quiere decir que después ya ha agotado todos los recursos, porque se puede hacer posteriormente una reirradiación sobre el lugar donde está el nódulo prostático, específicamente un tratamiento de 5 días, que es muy cortito, y realmente después de eso, eso se llama radiocirugía, y ese procedimiento es con fines curativos. Y ahí te mencioné el cáncer de próstata porque el cáncer de próstata es una enfermedad que generalmente es casi similar al cáncer de mama en términos de curación. ¿Bien? Que tiene muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Entonces, por ejemplo, y tú ves que son pacientes que llevan la vida muy bien, que son pacientes que no tienen ninguna toxicidad a largo plazo, que dicen ya yo no puedo vivir más porque realmente lo que me ha generado la radioterapia me limita a vivir. Y realmente no es así. Los pacientes mismos ven su mejoría, ven una mejor función cuando orinan, luego después del diagnóstico. O sea, que tienen realmente muy buenos resultados lo que es la radioterapia. La radioterapia no debe ser satanizada de una manera que por el simple hecho de usar términos radiación. La radioterapia es un tratamiento verdaderamente bondadoso porque es aplicado, si es aplicada correctamente sobre el tejido que debe irradiarse, pues realmente no deberíamos tener tantos efectos secundarios en el momento de la radioterapia y no deberíamos generar efectos secundarios a largo plazo. Después del tratamiento. Claro, sí, es que es imposible, como tú decías al principio del programa, separar la radiactividad de la radioterapia. Sí, exacto. Sí, porque yo creo que lo que pasa es que la gente, mira, ¿qué es lo que más le tiene miedo a uno en la universidad cuando estudia? A la física. A la física, claro. Oye, tú cuando vas, y yo te lo digo, yo le tenía temor a la física en el bachillerato, pero en la universidad después yo tuve que aprender física. Y en radioterapia es lo que más aplico. Porque hablar de física, de radiación es una cosa muy compleja y tú para poder hacer un tratamiento tienes que tener tu cabeza puesta en ese momento en física de radiación. Entonces, eso es lo que realmente es importante, o sea, y lo que uno le tiene miedo, al final de cuentas, es algo muy útil para la vida. Claro. Como es el caso de las radiaciones, la física, y bueno, y no confundir ciertas cosas, porque uno se atemoriza por algo que no conoce, y obviamente, pero es porque ya lo que le han dicho previamente incluso hay personas que dicen que prefieren no recibir radiación, y resulta que la radiación los va a salvar de una vez. Lo que pasa es que le tienen muchísimo miedo. Muchísimo miedo, sí. Yo he tenido pacientes que desafortunadamente han renunciado a tratamientos. Yo siempre trato de aconsejarle, pero bueno, a veces uno no puede manejarla porque existe un derecho universal. Claro, por supuesto. Existe un derecho universal de las personas de decir si quiere o no quiere tratarse. Lamentablemente, a mí yo en lo personal me gustaría que las personas pudieran entender el beneficio que puedo obtener más allá del temor que puedas tener, ¿sabes? Porque hay personas que, por ejemplo, tienen miedo de montarse en un avión, pero necesitas ir, por ejemplo, yo quiero ir a Estados Unidos, y se montan, superan ese temor, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quieren estar allá. Entonces, yo lo comparo con algo similar porque realmente cuando tú quieres, las enfermedades oncológicas sin tratamiento suelen ser devastadoras. Exacto. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en consideración eso, que las enfermedades oncológicas hay que tenerle su respeto. No es que porque te vayas a casa y empieces a comer más saludable, no vas a tener una evolución. Quizás reduce el tiempo en que se vayan a presentar otros síntomas o la progresión de la enfermedad, pero sí o sí esta enfermedad está ahí. Y hay que tratar de siempre buscar una alternativa de curación. Exactamente. Y yo le digo a los televidentes que confíen mucho en los médicos. O sea, ningún médico radiólogo, o poco, o sea, no puedo decir nunca, pero es demasiado difícil. Yo no he visto ningún caso, ni siquiera cerca. No les va a decir que ustedes tienen que recibir radioterapia cuando ustedes no la deben recibir. Exacto. Bien sea que les vaya a hacer más daño o bien sea que no les va a hacer efecto. Es decir, ninguna persona va a hacerles algo perjudicial para ustedes. Entonces, cuando se da la alternativa de radioterapia, pienso que hay que escuchar muy bien al especialista, porque puedes estar
como ensordecido por tus miedos, por tus inseguridades, porque además todo el mundo se pone a opinar, Sí. porque por muchos factores que son comprensibles y son totalmente Claro. viables, y además la decisión al final es de uno. Claro. Entonces uno es el que se decide, no el médico, ¿verdad? Pero escuchen al médico radiólogo, porque de verdad que ofrece muchas alternativas. No se cierren, no, radioterapia no, porque voy a morir de otro cáncer, ¿no? Porque eso es lo que dicen. También, sí. Bueno, hay una tendencia que, por ejemplo, que el cáncer las radiaciones pueden generar cáncer. Exacto. Eso es uno de los efectos cuando se expone innecesariamente, por ejemplo, a radiaciones, personas que han estado en un lugar donde haya radiaciones. Y lo que tú dices, pues obviamente sí es correcto que el paciente y el familiar escuchen y todas las dudas sean aclaradas en ese momento, porque para eso somos los especialistas, y muchas veces la experiencia, el comentario de una persona sin el previo conocimiento de una especialidad pueda hacer que entorpezca la evolución favorable de una enfermedad en un paciente. Claro. Entonces, yo no veo por qué una persona que se dedica a otras funciones pueda decirle a una, no hagas eso porque eso más bien lo que te va a hacer es a generar daño. Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Que eso puede crear mucha confusión y entorpecer que esta persona que tenía una alta posibilidad de curarse, ahora su enfermedad sea más agresiva porque no hizo el tratamiento correcto. La radioterapia, como lo decíamos al principio, puede ser utilizada en combinación, y muchas veces esos efectos secundarios que se generan, el paciente piense, o los familiares o los allegados piensen que el paciente lo que está es desmejorando. Realmente los tratamientos necesitan generar también algunos trastornos en el entorno donde se están aplicando para poder tener una buena evolución. Claro. Proceso inflamatorio, ¿bien? Para ver la producción de radicales libres, todo eso, si tú lo reduces, pues entonces lo que hace es que no, o si no aparecen, pues realmente muy probablemente tú no vas a tener una buena respuesta. Entonces, yo creo que la radioterapia y en términos generales los tratamientos oncológicos están bien establecidos, y afortunadamente en República Dominicana tenemos algo, que en República Dominicana somos muy organizados con el tema de la oncología. O sea, no nos salimos, o sea, nadie hace nada por encima del otro. Es un equipo multidisciplinar que tú como cirujano me comuniques a mí, yo te comunico a ti, ¿verdad? Y asimismo también le comunicamos al oncólogo, y hay una comunicación, entonces, que casi una hermandad, ¿bien? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ese paciente, pues, todo va a ir alrededor de una sola persona, que es el paciente. Exacto. Y esa persona debe beneficiarse. Yo no puedo, como radioterapeuta, radiooncólogo, tomar una decisión por encima del cirujano, o tomar una decisión por encima del oncólogo y hacer un tratamiento que no está indicado sobre esta persona, porque también puedo generarle daño, puedo hacer que ese tumor lo que me haga es que me pueda convertirse en agresivo, o que realmente no era el momento adecuado para hacer esas radiaciones. ¿Bien? Sí, y eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, ¿y dónde, o sea, el centro de radioterapia en el que tú laboras, cuál es y qué equipos tiene? O sea, ¿qué servicios ofrece? Mira, yo trabajo en dos centros. Yo trabajo en el Hospital Oncológico Heriberto Peter, donde soy jefe de servicio de ese hospital, del servicio de radioterapia. Allí tenemos dos equipos. Tenemos uno más avanzado que otro, que es un equipo Trubin, que es un equipo del cual permite hacer todo tipo de radiocirugía, permite hacer tratamientos avanzados como de IMRT, que es radioterapia de intensidad modulada. Tenemos la radioterapia guiada por imagen, y el otro equipo también, a pesar de que nos hace la radioterapia guiada por imagen, radioterapia de intensidad modulada, no podemos hacer radiocirugía. Claro. Pero es un equipo que igual sirve para los tratamientos convencionales de radioterapia, que es el cual actualmente es el que más utilizamos. En la Clínica Abreu, que también trabajo, allí también tenemos un equipo único en el país, que es de hecho en el oncológico, el único equipo que tenemos es el Trubin, que solamente lo tenemos en ese centro, ¿no? Es un equipo novedoso y realmente multienergético. En la Clínica Abreu tenemos una joya de radioterapia, que es el acelerador lineal Halcyon. Casi todo el mundo lo conoce porque realmente se ha hecho una publicidad. Es un equipo bellísimo, parece un tomógrafo, es menos hostil en el término de que los pacientes no se van a sentir como encerrados. Realmente es un equipo que su ventaja tiene que los tratamientos de radioterapia son muy rápidos,
y realmente la otra ventaja es que podemos hacer conformaciones de dosis sobre el tejido muy puntuales y específicos sobre el tumor o el área que nosotros queremos irradiar. Entonces, realmente nosotros tenemos, en los 2 centros donde trabajo, yo me siento muy conforme porque tengo equipos verdaderamente muy avanzados que hacen que nosotros podamos realizar tratamientos de calidad para las personas que lo necesitan. Excelente. Bueno, amigos televidentes, ya ustedes saben, abajo de el banner de presentación del doctor Herrera tienen un teléfono donde lo puede contactar y donde él está dispuesto a aclararles todas las dudas que necesiten, porque de verdad que en un tema que la población común sabe tan poco, es importante es importante asesorarse con un buen especialista, y creo que de los mejores que hay en el país es el doctor Herrera, a quien le agradecemos mucho de verdad haber venido. Creo que esto fue muy esclarecedor para nuestros televidentes. Muchas gracias. Y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo, y no es fácil para un médico tan especializado bajar a términos sencillos, ¿no? Y tú lo lograste, y eso de verdad que se aprecia mucho en el programa. Y te esperamos en una próxima oportunidad para tratar otros interesantes temas como este. Dale, gracias, muchas gracias, siempre a la orden. Perfecto. Y ustedes, amigos televidentes, no se retiren, que tenemos más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.